y nos encontramos en el marco del primer Foro Internacional de Migración y Derechos Culturales. Y en este momento me acompaña Núria Sanz, quien es directora y representante de la UNESCO aquí en México y a quien le agradecemos esta oportunidad de poder platicar acerca de este foro tan importante. Núria, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, gracias por su interés y qué bueno que hay una manera tan directa y tan cercana de poder dar difusión verdaderamente a un programa que consideramos pionero, que tiene su sede por primera vez en Chihuahua, que esperemos que se continúe en el tiempo y que sea visto y sobre todo también que sus conclusiones sean bien oídas y escuchadas más allá de la frontera. Claro, y pues es un tema muy importante de actualidad. A Juárez le compete por su situación geográfica. Juárez es un punto de encuentro, un paso dentro de la ruta para muchas personas, en fin, pero pues la situación de la migración es algo global que también le compete a muchos países. Y en este primer foro, Núria, pues están aquí reunidos para analizar, estudiar y generar propuestas y soluciones. ¿Cuál es el papel que juega la UNESCO aquí en este primer foro? Uh-huh. En realidad, desde hace 3 años hemos trabajado con distintas organizaciones e instituciones de carácter académico, pero también de carácter político, de carácter civil, para reflejar cómo México sí que puede convertirse verdaderamente en una plataforma de análisis. No digo en un laboratorio que parece algo de experimentación lejana. Lo que digo sí es en una plataforma muy seria de análisis y poder, gracias también a la UNESCO, transmitir lo que se hace en México como metodología al resto de la comunidad internacional. En este caso, como en los casos anteriores, ya hemos realizado una interesantísima reunión en Tijuana hace 2 años, una reunión importante en la Ciudad de México. Esta sería la tercera, pero la primera que aboga por el tema de los derechos culturales. La primera fue para tratar las metodologías en ciencia social, si realmente tenemos los instrumentos necesarios para enfrentarnos a un fenómeno que es mundial, hacerlo desde una perspectiva comparativa y sobre todo saber si los métodos son eficaces para enfrentar un fenómeno creciente, un fenómeno dinámico, como pocas veces podemos decir que haya un fenómeno de esta envergadura culturalmente hablando en el mundo. Claro. El segundo, el mundo del arte. Pasar un mensaje. No es el mensaje de conmovernos porque esa migración, además de ser entendida como un derecho, como una práctica, como un gran fenómeno mundial, es también algo cuyo sinónimo puede ser en muchos lugares la marginación, la discriminación y el sufrimiento. Pero sí que confiamos, como siempre a lo largo de 70 años en la UNESCO, que el mensaje de la creatividad artístico y el de la libertad de expresión, sin duda, son los vehículos necesarios que necesitamos como casi una ciencia aplicada para saber, primero, recoger un testimonio mundial a través de ese lenguaje artístico y creativo. Segundo, un arte comprometido, no sé si diría protesta, pero sí comprometido con pasar el mensaje. Y la verdad es que hemos estado acompañados de todos aquellos que han hecho del diálogo, arte y migración, parte de una discusión creo que muy floreciente. Lo hemos visto desde el teatro, desde el performance, desde las artes digitales, lo hemos visto desde la cinematografía en versión amplia dentro del mundo del audiovisual. También, evidentemente, lo hemos visto dentro de la creación literaria y nos ha dado muchas pautas. De hecho, esta tercera ocasión reúne a todo lo anterior, reúne antropología, sociología, reúne el mundo del activismo, reúne el mundo de la sociedad de base, la sociedad civil, reúne el mundo de los artistas. Hemos tenido ayer una ocasión extraordinaria de disfrutar una obra de teatro, además de una exposición de fotografía. Felicito a las instituciones chihuahuenses por su compromiso, pero sobre todo por hacer de este círculo de la universidad algo muy polisémico. Igual tenemos a un catedrático de población o de demografía, que tenemos a un artista joven asociado a un estudiante, igual tenemos también a esos grupos de teatro asociados a la universidad. Y, evidentemente, ¿qué es lo que ocurre hoy en Chihuahua? Hoy en Chihuahua, por primera vez en el mundo, y estamos en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, pues sí que estamos tratando este tema. Como usted decía antes, en un Estado que como mínimo tiene 2 importantísimas generaciones para ver cuál es el tiempo largo y las tendencias y para registrar qué es lo que está pasando frente a los maximalismos o todo ese victimismo que se lee todos los días en la prensa. ¿Qué pasa
pasa con los derechos culturales en el tema de las deportaciones? ¿Qué pasa con los derechos culturales y con las agencias de Naciones Unidas? ¿Qué pasa en un lugar como Tijuana, donde el derecho internacional público puede apoyar y sobre todo construir en acompañamiento con la política del Estado una manera de mirar, una manera de contar, una forma de analizar los datos y saber verdaderamente con buenos datos y sólidos cómo rebatir algunas de las cuestiones que se leen pues en fuentes no bien informadas, en algunos periódicos que maximalizan el discurso, desde el número y desde el wording, desde la utilización de conceptos como lo ilegal, la delincuencia, cuando realmente pues se puede verdaderamente utilizar otro tipo sobre todo, no solamente es que sea otro tipo, no se trata de un sinónimo, se trata de llamar a las cosas por su nombre. En este foro nos hemos planteado, además de todo lo anterior, traer a politólogos, historiadores de la historia de América, de la historia política de América. Ayer hablábamos del tema de las dictaduras militares en América. Y lo que ha significado en esa historiografía de ese viaje, de ese desplazamiento, forzado o no, a el vecino de los Estados Unidos. Pero también hemos traído a algunos especialistas que han hecho investigación aplicada para las agencias de Naciones Unidas preocupadas por el fenómeno de la migración, bien sea agencias hermanas como UNICEF, como el PNUD, también la Oficina del Alto Comisionado, también OMS, OPS por temas de salud. De manera que hemos también traído esa investigación aplicada de otras agencias de Naciones Unidas a esta reflexión para aproximar el tema de los derechos culturales. Vienen especialistas, cátedras UNESCO, que realmente han trabajado el tema de los derechos culturales. Derechos culturales que implican la lengua, la educación, la etnia, la diversidad religiosa, que implican las distintas formas de participación social en una comunidad, sea ya en relación al origen o sea en relación al destino, y también durante el tránsito. De manera que este es el foro, yo diría, más redondo hasta ahora, y importantísimo que tenga sede en la universidad, porque creemos y confiamos en acompañar a un gobierno como el gobierno de Chihuahua, que ha hecho de la academia no un lugar aparte, sino el leitmotiv para pensar sus políticas públicas. Ayer el secretario de Desarrollo Social creo que dejó patente esa voluntad del Estado de pensar la migración desde una política activa, desde la reflexión de la academia para la consecución de buenos datos, desde el análisis directo de la realidad y de un compromiso no humanitario, pero sí humano. Y esto es lo que quiero subrayar. Yo creo que las palabras del secretario de Educación de Desarrollo Social fueron extraordinariamente importantes para situar el discurso en lo que merece. Un llamamiento a la humanidad de todos y a una humanidad en un ejercicio que es, desde luego, el elemento indispensable para el cumplimiento de los derechos humanos. Que no entiende de muros, pero que sabe de la dificultad de la frontera y que intenta, sobre todo, verdaderamente apostar por un futuro de una mayor integración y de una menor discriminación. Perfecto. Nuria, se me viene a la mente la siguiente pregunta, y esto con el afán de que a nuestra audiencia le quede mucho más claro. Obviamente están en este foro para crear estrategias que generen conciencia. De no atender esta situación, como son los derechos culturales, y en base a la historia, ¿qué podemos aprender o qué podemos analizar o cómo podemos entender a qué consecuencias podemos llegar si no se atiende esta situación? ¿Qué sucedería? ¿Qué visión o qué futuro nos puede esperar si no atendemos o si no generamos esa conciencia? Lo primero es que los derechos culturales no son derechos aparte ni derechos sectoriales, y que entendemos que los derechos culturales forman parte indisociable de la implementación de los derechos humanos y que son fundamentales para entender lo que es la dignidad humana, que son un compromiso ético y que son un compromiso mundial. Estos derechos fueron establecidos por el derecho internacional público desde finales de la década de los 60. Pero siempre digo que parecen los derechos de la tercera división, porque después de que la comunidad internacional pensó durante mucho tiempo en derechos políticos, después llegaron los económicos, después los sociales, y siempre digo que en tercera o en cuarta división llegaron los derechos culturales. Sin embargo, se ha visto que para entender el desarrollo hay que entenderlo en términos de la dimensión cultural. La dimensión económica del desarrollo también va en función de un germen
originario, y por eso nosotros hablamos de cultura como el motor del desarrollo. Hay que entender cuáles son las condiciones que dan sentido desde la lengua, desde la cosmovisión, desde el ejercicio de la sacralidad a una comunidad. Y es ahí donde hay que buscar por las razones de por qué se quiere partir, por qué se enfrenta a un viaje, por qué hay problemas o no de arraigo en un determinado destino, por qué querer la vuelta y en qué condiciones la hacemos. Entonces, nosotros pensamos que la cultura no es un sector de la actividad económica, no es tampoco una parte que tiene que ver solo con una determinada política. Es lo que explica que el concepto del desarrollo, el concepto del ejercicio de la humanidad y de los derechos humanos sea verdaderamente un concepto completo. Como bien decía, ¿a qué nos enfrentamos si esto no se tiene en cuenta? Pues pensamos que las condiciones de sufrimiento durante más de 2 o de 3 generaciones han tenido mucho que ver con el no ejercicio pleno de los derechos culturales. El no poder celebrar una fiesta religiosa, un sentimiento de comunidad, un rito que va a generar una cohesión social, una manera de ver el mundo a través de la lengua, porque la lengua no es hablar otra cosa, sino simplemente es una manera distinta de estar en el mundo. Todo eso ha implicado, sin duda, un incremento en las formas de desarraigo, pero sobre todo también en una discriminación a lo que le hace a uno ser como es y estar en la vida de una determinada manera. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es muy importante que nos demos cuenta que las carreras de ciencias sociales, que la ciencia social es una ciencia, y esto lo quiero dejar muy claro para todos los estudiantes, que en la UNESCO, después de 70 años, no confiamos en que haya un respeto absoluto a la ciencia básica, porque parece que todo es muchísimo más abstracto, sin duda importante para el avance de la humanidad como humanidad y al servicio de esa causa. Pero la ciencia social es una ciencia y las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, el multilateralismo, para ser eficaz, tiene que seguir construyendo y seguir bebiendo de una academia comprometida en la investigación y en la acción, que necesita la ciencia social, que necesitamos a los antropólogos, como hemos demostrado aquí, que necesitamos a los politólogos, que necesitamos a los sociólogos, que no necesitamos solo ciencia pura y abstracción para saber que estamos en lo correcto o para saber que estamos en lo que no se discute, que las Naciones Unidas necesitan ese compromiso con la ciencia social y que necesitamos seguir analizando el fenómeno, y que tenemos a 2 generaciones importantes, sobre todo de investigadores mexicanos, que ven México, que ven los Estados Unidos, que ven América y que ven el mundo. Eso a México no le falta. Potenciemos entonces ese poder académico para la investigación y para la acción. Pero a todos los que nos escuchen, y sean jóvenes que tengan ganas y curiosidad por entender mejor el mundo en el que viven, que estén asociados a las cátedras de las disciplinas que he mencionado, que se necesita investigación en permanencia, que ojalá puedan ayudarnos a orientar sus investigaciones a este mundo, que Ciudad Juárez es una plataforma extraordinaria. Desde aquí se puede ver al mundo y ayudar al mundo en términos de cómo se vive en la frontera, qué significa una frontera, sea física o no, y sobre todo cuál es el mundo del siglo XXI que debe de confiar pues en otro tipo de humanidad que no se siente diferenciada por fronteras que son de carácter político. Excelente. Nuria, pues tengo que agradecerte por la participación y lo que nos vienes a compartir de este tema tan importante en el marco de este primer foro internacional de migración y derechos culturales. Es una probadita simplemente, yo sé, porque esto nos da para más. El tiempo, la verdad, es corto, pero en definitiva estaremos al pendiente de las propuestas que se generen en este primer foro para poderlas dar a conocer a nuestra audiencia, y pues te agradecemos que hayas estado aquí en Perfiles. Y quiero añadir además que hay por parte de la Oficina de la UNESCO en México un enorme agradecimiento al Gobierno del Estado. Mañana firmaremos una carta, acuerdo con el señor gobernador, que nos hará pues ampliar
amplificar y también generar una agenda de trabajo respecto a las conclusiones de este foro, pero sobre todo, además, acompañar el esfuerzo del Gobierno estatal dentro de dos políticas específicas. Una tiene que ver con la educación dual y otra tiene que ver especialmente con la educación para la paz. Una educación para todos a lo largo de toda la vida, pero sobre todo atendiendo a algunos aspectos que nos han sido subrayados como urgencias por parte del Gobierno del Estado, y es qué pasa con lo que ocurre y lo que no ocurre en formaciones educativas que tienen lugar entre los 12 y los 16 años. ¿Qué pasa con esa zona de fechas? ¿Cómo no perder a ningún estudiante? ¿Cómo hacer valer su derecho a la educación, una educación de calidad, una educación, pues la verdad es que equitativa? Y eso es lo que queremos venir a seguir trabajando, así que nos tendrán por aquí y estaremos encantados de contar a la universidad, a la comunidad universitaria, cómo avanzamos. Excelente, Nuria, gracias una vez más. Gracias. Nuria Sanz, directora y representante de la UNESCO en México, aquí en el marco del primer Foro Internacional de Migración y Derechos Culturales. Amigos, hacemos una pausa, estamos en Perfiles. Yo soy el doctor José Luis López Ulloa, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigación nivel 1 y bueno, desde hace 15 años trabajo de tiempo completo aquí en la universidad como docente y haciendo algunos trabajos de investigación. Yo creo que la batalla de Puebla no la podemos descontextualizar. Si bien es cierto, ese día, según reza la política oficial, don Ignacio Zaragoza, al momento de rendir parte de la batalla, dice: las armas mexicanas se han cubierto de gloria. Y esa es una frase, pero esa frase no podemos descontextualizarla. No podemos ignorar que durante un periodo anterior, y que no es un periodo breve, sino al contrario, que son varios meses de lucha, estuvieron los mexicanos conteniendo, ¿sí? Primero las embestidas políticas de una alianza en la que estaban formando parte españoles, franceses e ingleses, y que finalmente logran hacer que se desistan los ingleses y los españoles de su pretensión de ocupación del territorio mexicano, no así de los franceses, quienes apoyados entre otros por Bélgica, sí, por el rey Leopoldo de Bélgica, vienen en apoyo de la pretensión de instaurar un imperio aquí en México encabezado por Maximiliano. Obviamente esto va en contra de una tradición republicana que se estaba instaurando durante el periodo juarista, ¿sí? Y es el resultado de muchas luchas intestinas y que finalmente vienen a aflorar en un problema más grande, y el 5 de mayo ocupa un lugar central dentro de toda esta lucha. Pero antes del 5 de mayo yo quisiera mencionar, y esto nos queda muy claro cronológicamente, el 2 de abril es antes que el 5 de mayo. Y el 2 de abril, la historia oficial, incluso hay una calle que se llama 2 de abril, aquí en Ciudad Juárez. El 2 de abril, ese día, Porfirio Díaz, que indudablemente actuó como un patriota, fue el primero que derrotó a los franceses. ¿Por qué la historia oficial lo relega? ¿Por qué no nos hablan de la batalla del 2 de abril? Por una razón muy sencilla. Al final de cuentas, el feo de la película en la historia mexicana acaba siendo Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz les dio una repasada antes de que fuera la batalla de Puebla. Ignacio Zaragoza no actuó solo.
estaba con él Manuel González Ortega, que también era un estratega militar de polendas, de primera clase. Lo que sucede es que después, cuando se da toda esta lucha a nivel nacional y que Benito Juárez viene a parar a lo que entonces era Paso del Norte, el vicepresidente era González Ortega. Y estando aquí en Juárez, o aquí en Chihuahua, no recuerdo exactamente dónde, se termina el periodo gubernamental de Juárez, y entonces se supone que por ley quien debería de ocupar la presidencia era González Ortega. Como choca con Benito Juárez, a González Ortega no lo mencionan. O sea, en ese sentido la historia oficial es excesivamente celosa y excesivamente elitista. Y si a quien detente el poder le conviene tomar en cuenta una figura histórica, la toma en cuenta y la engrandece. Y si hay alguien que le estorba, pues simplemente no lo menciona, como si al negarlo dejara de existir. Obviamente Puebla se convierte en un ícono en la lucha de Juárez contra el imperio, de tal suerte que un año después de la batalla del 5 de mayo, finalmente Puebla cae en manos de los franceses. Y en el momento que Puebla cae en manos de los franceses, es como el punto de arranque para que Juárez empiece con la República Peregrina. Esto es, empieza a desplazarse al norte del país. Empieza en San Luis Potosí, de San Luis Potosí se va a Monterrey, de Monterrey se va a Chihuahua, de Chihuahua se viene a Ciudad Juárez. Precisamente porque su bastión era la ciudad de Puebla y era donde estaban contenidos. Bueno, fallece prematuramente Ignacio Zaragoza por una enfermedad, no tiene nada que ver con la guerra, y eventualmente viene cayendo la plaza en manos de los franceses, y a partir de ahí es cuando empieza el peregrinar de Benito Juárez. Pero la batalla del 5 de mayo indudablemente es memorable, pero también qué pena que olvidemos la del 2 de abril, y qué pena que olvidemos pues otros esfuerzos de otros militares que también participaron en esta lucha y que hicieron su parte, y no nada más Zaragoza. Y bueno, solo como un comentario adicional, porque luego es frecuente que nos pregunten, oye, ¿y por qué en Texas se celebra tanto la batalla del 5 de mayo? Por una razón muy simple. En aquella época, estamos hablando en el año de 1862, pues obviamente Zaragoza era un hombre hecho y derecho, que había nacido en Texas. O sea, el origen de Zaragoza era tejano. Entonces, algunas personas en Estados Unidos y algunas instituciones dicen, bueno, a fin de cuentas, quien vino derrotando a los franceses fue un tejano. Y parece que se les olvida que en esa época Texas era parte de la provincia de Coahuila y Texas, y que Texas era parte de nuestro país. Sí, indudablemente en ese momento, igual que ahorita, igual que hace 100 años, Francia ordinariamente ha tenido un ejército potente, ¿no? Con mucha tecnología, y tecnología no nada más en el sentido estricto de la palabra, sino mucha tecnología bélica, incluido desde luego la cuestión estratégica. No podemos ignorar que Francia, Inglaterra, Holanda, España, Alemania, Bélgica, sobre todo durante el siglo XIX, fueron países altamente imperialistas. Entonces, para poder consolidar un imperio, pues es evidente que se necesitaba contar con un ejército, y con un ejército fuerte. Lo que sucede es que cuando, y a lo mejor esto forma parte de otra temática, cuando declaran los Estados Unidos aquella famosa doctrina de que América para los americanos, y se han llevado a cabo ya
las luchas libertarias por la independencia de los países latinoamericanos, en ese momento los países tradicionalmente imperialistas perdieron un espacio de control, precisamente en América Latina. No debemos de pasar por alto que cuando se da la lucha de los franceses contra México, se está dando en los Estados Unidos la lucha entre el norte y el sur. Entonces lo que pretenden las casas monárquicas en Europa es establecer un punto dentro de América Latina para tener presencia territorial en América Latina. Y el mejor momento era precisamente cuando Estados Unidos estaba decidiendo su propio futuro con su propia guerra civil, ¿sí? Entonces, finalmente, yo creo que por intercesión de Estados Unidos, Inglaterra se queda fuera, ¿sí? Y España se queda fuera, y nada más Francia y Bélgica y Austria, me parece que también, son los que toman la decisión de venir a establecer esa casa monárquica europea aquí en territorio latinoamericano. O sea, también el tiempo juega a favor y en contra de las historias de los países. Y en ese sentido, todos estos acontecimientos son de particular importancia para que vengan los franceses. ¿Por qué acabaron no siendo derrotados? Sino por qué se tuvieron que ir. Porque había conflicto entre la guerra franco-prusiana. Y a Francia le importaba más mantener su control en su propio territorio que el consolidar el imperio de Maximiliano en México. Porque a fin de cuentas, sabían que estando el imperio iban a tener una presencia sólida, pero habiendo una república, pues tenían la posibilidad de negociar y de comprar y vender. Amigos, así es como llegamos al final de un programa más. Gracias por haber estado con nosotros. Le quiero recordar nuestro correo electrónico televisión@uacj.mx. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias. También estamos en las redes sociales, en Facebook y YouTube. Nos encuentra como UACJ TV Oficial para que se entere de las novedades de nuestro canal educativo. Mi nombre es Abraham Flores. Hasta la próxima.